yo soy lo que soy por la iglesia. Todo lo que tengo se lo debo a la iglesia pueblo de Dios, no a la iglesia solamente jerarquía, porque cuando se habla de la iglesia, unos piensan es en los obispos, en el papa, en los sacerdotes, y se les olvida que papá y mamá, que los hermanos laicos, que los casados, que los sobrinos, las sobrinas son iglesia. En la familia uno tiene ciertas sensibilidades, entonces me ha hecho una persona feliz con lo poco, consciente de mis errores, de mis fallas, consciente de la diversidad. Mis hermanas y mis hermanos piensan distinto, mis sobrinas también, mis sobrinos. Y en mi infancia, hoy se vería como explotación infantil y demás, pero nosotros trabajábamos. Mis hermanas también, mis hermanos también, todos trabajábamos en carpintería, en construcción, en tejer sacos que hacen en Santander de fique, y mis hermanas también en los hilados y demás, y haciendo mandados y llevando almuerzos y ganándose uno algo, pero nunca veía uno el dinero. Siempre todo lo que se ganaba era para, digamos así, el fondo familiar, y mi mamá que tenía que vérselas con el mercado, porque hacer comida para 12 y ellos 14, y a veces estaba la abuela 15 y a veces llegaban unos tíos, toca hacer bastante arroz, bastante frijoles para todos. Los que me conocen en San Gil saben que no era un ángel, que era normal, tampoco era un vago, porque trabajábamos mucho, pero éramos normales, sin pretender santidades que no existen, pero algo sí, era muy importante. Todos los domingos misa y comunión. Nosotros le negociábamos a mi papá, no vamos a la misa de 10 porque nos corta la mañana, no vamos en la noche porque es que en la noche es mejor ir con las amigas o eso. Entonces, más bien, madrugamos a misa y salimos de eso. Era la forma de decirle a mi papá. Y él decía, listo. Conocí una peladita que después se convirtió en un signo en mi vida. Ella hincha de Santa Fe, yo del Bucaramanga. Teníamos rivalidades, ella muy amiga de las canciones protesta de ese tiempo y yo más amigo de otro tipo de canciones. Jugamos mucho ping-pong, mirábamos a quién le salían mejor las notas en el año, si a ella o a mí. Sí, fuimos viviendo una experiencia muy bonita, muy bonita. Yo me gradué un 26 de noviembre y el 28 estaba ya en La Guajira, con la cabeza rapada, con un uniforme, con un fusil, haciendo lo que llaman orden regular y llorando todos los días. Y yo decía, yo no soy capaz de eso. A pesar de que ya tenía 18 años, de todas maneras yo seguía siendo muy niño, muy de la casa, muy del hogar. Entonces sufrí mucho. Y mi mamá se enteró, entonces mi mamá ahorró y fue hasta La Guajira, Buenavista se llama el pueblo, en el sur de La Guajira. Y llegó allá y habló con el coronel, dijo, él tuvo primero mamá y papá que comandante. El pelado está enfermo, yo vengo a llevármelo. Y él dijo, disculpe señora, ese discurso lo escuchamos cada rato aquí, de una y otra mamá. Les dijo, pero es que yo no me voy hasta que no me lo entreguen. Y ella me liberó. Yo quería seguir trabajando en construcción porque me gustaba mucho pegar ladrillo, frisar y desde niño aprendí. Y tuvo mi papá que decirme, usted se va a quedar, entre comillas, jodiéndose la vida como me toca a mí en este trabajo tan duro, yo necesito que ustedes estudien. Ya Nancy estaba en la universidad, estaba en la Autónoma de Bucaramanga, o sea, me cogió 2 semestres de ventaja, las cartas, las llamadas, cuando eso no existía el celular, pero ella venía los fines de semana a San Gil, o yo iba a Bucaramanga, y eso continuó, y yo trabajé en lo que saliera, sabiendo que un día iba a estudiar. Pero después me salió una convocatoria en la empresa de Cementos Hércules y nos presentamos y era a trabajar en un laboratorio de química donde se hace controles y análisis de la materia prima y del cemento, que es el producto final. Ahí trabajé todo un año, pero se me empezó a meter algo en el alma que yo lo he ido entendiendo posteriormente. Yo pasaba de la empresa a la casa por un templo donde está el cementerio de San Gil y yo entraba a rezar un ratico con mi uniforme, con mi overol y eso, y yo veía al Cristo, pero era un Cristo crucificado, pero con los ojos abiertos. Hasta ahora entiendo que era un Cristo agonizante, no estaba muerto, no, es un Cristo con los ojos abiertos. Yo decía, pero él está muerto o está vivo, ¿por qué tiene los ojos abiertos?
y me impresionaba mucho ese Cristo. Y eso se me fue metiendo, hasta que un día le dije a ella, yo quiero ser sacerdote, pero eso es una traición. Nosotros llevamos 6 años desde cuando entramos al bachillerato, hemos hablado tantas cosas, hemos compartido todo. ¿Cómo así? ¿Eso qué es lo que le pasa a usted? ¿O qué le hice? ¿O qué? Y empezó a llorar. Y claro, para mí es una cosa muy difícil verla a ella llorando. Nunca se me olvidará. Pero yo no lograba explicarle. Mi familia tampoco lo entendía. Entonces mi papá ya tenía 60 y algo de años, estaba enfermo, ya casi no le daban trabajo y mi mamá me sentó y me dijo, hijo, no haga eso, no se vaya para el seminario. Usted va para el seminario y su papá ya no le dan trabajo. Usted está pagando la luz, el agua. Nos metimos a empacar la nevera, el primer teléfono fijo que tuvimos, el televisor. No, ¿cómo va a ser que usted se va a ir y todo eso qué? Su hermano no tiene trabajo. Y después le dije a mi papá, porque él me vio así acongojado en esas semanas, y me dijo, váyase, si eso es lo que usted quiere, pero sepa que si se va, haga las cosas bien, y eso Dios no nos va a faltar. Yo ni siquiera había ido a una convivencia vocacional, sino que había ido a buscar a Monseñor Víctor Manuel López Forero, que era el obispo, y entré y pedí, yo quiero hablar con el obispo, y el obispo pues le llamó la atención de que un muchacho de 19 años pidiera hablar con el obispo, y me atendió, y me dijo, ¿qué le pasa? Y le dije, yo trabajo en Cementos Hércules, yo quiero como ser sacerdote, pero ¿eso cómo es, señor obispo? Entonces él se rió, me atendió, era una persona muy seria, muy respetuosa, y me dijo, ¿usted tiene novia? Yo dije, si le digo que sí, me dice, váyase. No sé cómo será eso. Yo le dije, no, así como tal, no. Y entonces él me dijo, es bueno que consiga una amiga, que usted experimente su afectividad, que interactúe con ella, esas cosas. Salí aburrido de ese diálogo. Fui y le dije al párroco de ese tiempo, que en paz descanse ahora, y me dijo, usted es el hijo de Luis Emilio y Socorro. Yo sí conozco su familia, pero yo no le doy la carta para el seminario. Entonces, otra puerta que se me cerraba. Entonces, el capellán del colegio, Guanentá, dijo, yo sí le doy una carta. Yo digo que usted aquí es buen estudiante y que no tiene problemas. Y esa carta me salvó. Y yo ya tengo 33 años de ordenado. Y en mi vida han pasado tantas cosas porque a los 27 años de edad, Monseñor Leonardo Gómez Serna me nombró párroco y me dijo, usted ya está preparado, ya está maduro, usted le ha ido bien en el seminario, vaya a tal parroquia, se llama Albania, ahora es de la diócesis de Vélez, en ese tiempo era de la diócesis de Socorro y San Gil. Me dijo, son 7 horas de aquí a allá. Quiero advertirle que allí se han retirado 4 sacerdotes por distintos motivos. Uno por alcoholismo, otro porque se enredó con una dama y eso, pero yo confío en usted. Y yo le dije, listo. Y me di cuenta de una cosa, que uno en el seminario aprende la teoría, pero que uno aprende a ser cura con la gente. Personas mayores de edad que pudiera ser mi papá, mi mamá, me decían, padre, o se confesaban conmigo. Ahí me di cuenta que realmente uno aprende ahí con la gente, con el campesino, con el sencillo. El señor obispo me nombró un seminarista para que me acompañara y en el segundo año me nombró un diácono. Allí estuve 2 años, hicimos todo lo posible por evangelizar, lleno de energía, iba a una vereda, celebraba, hacía convivencias y a las 4 ya estaba en el pueblo para jugarme un partido de micro antes de la misa de 6, bañarme y estar. Eso era una locura, eso no lo hace uno sino una vez en la vida, pero eso fue en mis primeros tiempos. Y en ese ir y venir, 3 meses después de ordenado muere mi papá y murió el día de mi cumpleaños. Y entonces yo vine y lo confesé por última vez antes de morir en el hospital y 2 días después estaba celebrando la Eucaristía de exequias de mi papá. Tanto la confesión, confesar a papá y mamá en los distintos momentos, marcó mi vida. Y después Monseñor Leonardo me mandó a estudiar a Roma y en Roma viví una crisis tremenda. Yo me quería venir también, yo no aguantaba la mamitis, la cultura,
estaba inmaduro en ese tiempo, mi sacerdocio no estaba consolidado del todo, yo quería venirme. Y el día que avisaron que iba a ser obispo, yo ya sabía, pero toca guardarlo en secreto y uno está ahí como con el entre pecho y espalda con ese secreto. Cuando ya se supo, hubo mucha alegría en la familia y en San Gil, en mi tierra. Y solo en la tarde pude ir a comer con mi madre y le dije, y ella dijo, yo pensé que los obispos eran de familias ricas. No, me nombró el Papa. Dijo, pero se tiene que ir de San Gil y yo estoy enferma. Ella murió al año de yo ser obispo, pero el día de la ordenación episcopal estuvo sana, feliz, se puso su mejor vestido, estuvo allí en primera fila en la misa. Después me preguntó, ya le tocó volver a postrarse, a acostarse. Ella, sí, otra vez, mamá. Y se le ve bonito lo que se ponen en la cabeza y todo eso. Yo le dije, sí, pero me toca irme. Llegué a Montelíbano, qué clima tan fuerte, Dios mío. Y yo no conocía nada, solo conocía que allí existía un pueblo que se llamaba Santa Fe Ralito, que allí Uribe había hecho el diálogo con todos los cabecillas de los paramilitares. Y bueno, empecé a conocer la diócesis y a ir navegando a esos sitios, a ir a caballo, a ir en moto, a manejar. Uno no hace curso para ser obispo, como no hace propiamente curso para ser cura, lo hace con la gente. Yo aprendí a ser obispo con los sacerdotes que fueron pacientes en Montelíbano. Aprender que el obispo tiene que ver con lo administrativo, que tiene que ver con los sacerdotes, con la economía, que tiene que ver con la formación de los seminaristas. Eso lo aprendí allí. Yo lo veía de los obispos que tuve, que fueron muy buenos, pero nunca pensé que eso fuera tan difícil. Fueron 6 años fuertes, Montelíbano, estando allá, cambia la ruta, renuncia a Benedicto y nombran a Francisco, y Francisco me pasó a Popayán. Y yo llegué a ser arzobispo de Popayán, y arzobispo, eso es una cosa muy grande. Pero uno sigue siendo el ser humano pequeño, el ser humano frágil, el ser humano que sufre, que se equivoca, que tiene momentos del pasado y quisiera volver al pasado. Y soy feliz, no digo que no soy feliz, pero eso me ha distanciado de mi familia, de mi tierra, me ha mostrado otros caminos. Yo nunca había ido a Popayán y me enamoré del Cauca, de esos sufrimientos del Cauca, de los indígenas, de los afro, de los campesinos, de la geografía. Y estando allí ya contento, recorriendo todas las parroquias que las alcancé a recorrer todas y a celebrar en todas, el mismo Papa Francisco me llama a través del nuncio Montemayor y me dice, usted va a ser el nuevo arzobispo de Bogotá. Y le dije, no puede ser. Suceder a Monseñor Rubén Salazar Gómez. Esas son palabras con mayúsculas, sostenida, negrilla y de todo. Le dije, pero es que me faltan 2 meses para cumplir 2 años aquí. Bueno, el Papa lo nombró. Tiene que venirse para Bogotá. Bogotá, Dios mío. Llegué en plena pandemia. Llegué en el 2020, el 11 de junio. La posesión fue con 17 personas en la catedral. Todos lo transmitieron. La ciudad estaba cerrada, confinamiento preventivo. Gracias a Dios tenía 2 buenos obispos auxiliares en ese momento, Monseñor Luis Manuel Alí y Monseñor Pedro Salamanca, y ellos empezaron a acompañarme en los arciprestazgos. Y llegábamos a los arciprestazgos. Bogotá tiene 50 arciprestazgos y llegábamos a cada uno de ellos a rezar, y eso con tapabocas, con alcohol en la mano, un tapete con alcohol, hasta los carros los desinfectaban y nadie por las calles de Bogotá. Y encontrarme con los sacerdotes que estaban preocupados, tristes, con los templos cerrados, celebrábamos con ellos ahí, un poco clandestinamente, pero era conocerlos y darme a conocer. Y aprendí a conocer Bogotá y a amarla y a darme cuenta que Bogotá no es lo que otros piensan desde fuera. Algunos dicen, Bogotá tiene 2 partes, el sur y el norte. Falso. Bogotá tiene una multiplicidad. En el norte hay periferias existenciales, en el sur hay bellezas, riquezas, hay de todo. Y empezar a conocer el tema de los habitantes de calle. Conocí a Fraiñero, y Fraiñero marcó mi vida. Me dijo un día, acompáñeme en plena pandemia a repartir unos desayunos.
y nos bendice y se va para la casa. No, yo no fui capaz, yo acompañé a Fray Ñero todo el tiempo. Lo bendije los desayunos, ayudé a repartir, me interesé por él me fue contando cómo son los habitantes de calle, me fui dando cuenta que ellos nos pertenecen como iglesia. Después me fui metiendo en la realidad, viendo a los sacerdotes de Bogotá trabajando y que no son los sacerdotes estirados que más de uno cree, que son muy elegantes, muy sabios. Sí, lo son, pero son sobre todo hermanos. Y yo me he sentido rodeado de hermanos. Ahora Dios me dio otro obispo auxiliar, un señor Germán Medina, y con ellos comparto la vida. Yo siempre desde el comienzo les dije, no pretendo saberlo todo. En Bogotá hay sacerdotes que tienen 1, 2, 3 doctorados. Yo tengo una licenciatura, pero tengo un aprendizaje con el pueblo, con la gente, en los distintos climas, en las distintas regiones. Y ese título no está allá, está dentro de mí. En Bogotá he podido estar con los altos responsables del gobierno, con el presidente Duque, con el presidente Petro, con los ministros, con las 2 vicepresidentas, cada una con su estilo, con las universidades. He estado celebrando, predicando en las universidades, dando charlas, con los habitantes de calle, con los campesinos, porque la Arquidiócesis de Bogotá tiene 14 parroquias rurales, que algunos no se las imaginan. Con los candidatos a la alcaldía hicimos el encuentro con todos los 8 ya, sin cámaras ni micrófonos, sino relacionándonos, creando clima de confianza, tejiendo en relación humana con ellos. Y yo me siento acompañando la conferencia episcopal, sirviendo y aprendiendo con los laicos, con ustedes, con la situación del país. Y ahora me llegó esto y he sufrido mucho porque no estaba preparado. Después el Papa mandó una carta muy bonita donde me anima, donde me dice: ahora entra al colegio cardenalicio y lo que eso significa en clave de servicio, en clave de unidad con el Papa, con el sucesor de Pedro y de martirio. Cuando lo eligen a uno cardenal, generalmente la figura es muy superficial, miran desde fuera. Se les olvida que los miembros de la iglesia somos seres humanos de carne y hueso. Jamás he ganado más del mínimo en ninguno de los trabajos de mi vida, ni en el actual ni en ninguno. No acepto ganar más del mínimo, por una razón, porque mi papá nunca ganó más del mínimo vigente que haya, y porque muchos de mis hermanos y hermanas que tienen 4 hijos, que tienen nietos, porque rapidito las sobrinas y ya tienen otros hijos y llegan todos a la casa, ellos con un mínimo hacen milagros. Entonces yo no me siento bien ganando más de un mínimo. Yo ahora que estoy en esta situación miro hacia atrás y digo: Dios mío, la vida me la ha ido cambiando el Señor y he cometido muchos pecados, pero yo he sido misericordiado por el Señor. Me confieso, me siento un pecador bendecido y amado por el Señor y estoy dispuesto a dar mi vida por Cristo, por la iglesia, por Colombia.